Muy buenas tardes. A nombre del Ministerio Personal de la Iglesia Maranatha en Cali, ustedes son muy, pero muy bienvenidos. En la parte técnica, el ingeniero Ronald Alberto Puentes Manrique. En la dirección general, este servidor, Miguel Ángel Puentes Urueta. Vamos entonces a nuestra capacitación misionera con esta serie tan bonita, tan hermosa, inspiradora como es el origen y desarrollo del discipulado cristiano. Maravilloso. Hoy entonces vamos, antes de iniciar, y como ya usual entre nosotros, pedir la dirección de nuestro Dios, del Espíritu Santo con nosotros. Acompáñenos en donde están con una actitud de reverencia. Padre Celestial, estamos disfrutando de un día sábado maravilloso. Y ahora vamos a disfrutar de estos momentos de capacitación misionera. Espíritu de Dios, abre nuestro entendimiento, graba todas estas lecciones tan importantes para que podamos ser unos verdaderos discípulos tuyos. Acompáñanos. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hemos llegado a nuestra lección número 5 de esta serie del origen y desarrollo del discipulado en la iglesia primitiva. Hoy vamos a hablar específicamente del discipulado en la iglesia primitiva. La última vez estuvimos hablando del discipulado en el libro de Segunda de Timoteo y vimos que aunque no está la palabra discípulo o discipulado en esa carta a Timoteo, el concepto y otros sinónimos sí los encontramos ahí. Así que en el capítulo anterior se demostró, y antes de que lo comentemos, tenemos que darle el crédito total de estos capítulos al doctor Juan Juárez. ¿Por qué a él? ¿Por qué Julio Juárez? Porque él es el que ha escrito originalmente este material y ha hecho esta investigación. Este material de la División Interamericana lo estamos utilizando con permiso de ellos y adaptándolo. Obviamente le hemos hecho algunas adaptaciones, pero básicamente es el material e investigación del pastor y doctor Julio Juárez. Él ha sido pastor, maestro de teología en la Iglesia Adventista por más de 30 años y está viviendo actualmente en Estados Unidos. Decíamos que en el capítulo anterior se demostró que la formación de discípulos en la Iglesia Apostólica no era un programa limitado a unos cuantos, sino, como lo afirma uno de los eruditos en historia de la Iglesia primitiva llamado Michael Wilkins, y él escribió y dijo lo siguiente: el discipulado era la vida de la congregación, era la vida de la congregación. Tremendo, ¿no? Ya que la iglesia verdadera estaba compuesta de discípulos, todas las actividades se centraban en el cuidado, entrenamiento y misión para todos los seguidores de Cristo. Note después, en pocas palabras, cómo se resumía esa actividad de la congregación primitiva de los primeros siglos de la iglesia, compuesta por discípulos, todos centrados en el cuidado, entrenamiento y misión para todos los seguidores de Cristo. En el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 20 y el versículo 7, en letrica más pequeñita, lo hemos colocado en pantalla, se nos dice que el primer día de la semana, o sea, domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente.
y alargó el discurso hasta la medianoche. Reunidos los discípulos el primer día de la semana. En este versículo se basan los defensores del domingo, porque no tienen más. Es una ocasión especial porque Pablo sale de viaje al siguiente día. Es sábado de noche. Pero como bíblicamente los días comienzan a las 6 de la tarde, entonces se alargó la reunión hasta la medianoche y ya era domingo para ellos. Bíblicamente después de las 6 de la tarde o la caída del sol, ya es el siguiente día. Entonces había pasado el sábado, se alargó todo y ya eran las horas del domingo. Y dice entonces, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Por qué traemos a colación este versículo? Porque es que este versículo se puede decir que es la última vez en Hechos de los Apóstoles en que se utiliza el término discípulos, reunidos los discípulos. Toda la congregación eran discípulos. Y es la última vez que en el Nuevo Testamento se toma este término de discípulos. Sin embargo, aunque la despedida de Pablo de sus hermanos allá en Troas, el hecho de que la palabra discípulo no se encuentra en las epístolas, que no aparece en el Nuevo Testamento más a partir de ese texto, no quiere decir que ya no haya más discipulado. No, no, no. Está implícito en cada una de las epístolas y en el Apocalipsis. ¿Cómo así que en Apocalipsis? Sí, ya lo veremos, con otros términos, con otros sinónimos. Pero está comprobado entonces que en años posteriores, después de la muerte del apóstol Pablo y de Juan, que fue el último discípulo, la iglesia primitiva continuó el legado de transformar a los nuevos conversos en discípulos para que se produjeran otros discípulos. La reproducción. Anotemos entonces que estos son algunos de los términos que la iglesia usó como sinónimo de discípulos, que vale a lo mismo. Esto se hizo posteriormente porque, como ya dije, después de ese texto no vuelve a aparecer la palabra discípulos. Entonces, ¿cómo lo llama? Usa la palabra creyentes, hermanos, hermanas, siervos, iglesia, modelo y también imitación. Suenan raras palabras, ¿no? Pero depende el contexto en el que es citado en las epístolas y en Apocalipsis equivale a discípulo. Eso es lo interesante. Estos vocablos se usan muy a menudo en las epístolas y en la amplia gama de los escritos conocidos como los padres apostólicos durante los primeros siglos del cristianismo. Los padres de la iglesia también se les llama. En escritos de ellos se utilizan mucho estos términos que reemplazan la palabra discípulos. Y el testimonio que dejó la iglesia en los primeros 4 siglos comprueba que el discipulado seguía siendo prioridad entre todas las iglesias cristianas esparcidas alrededor del mundo greco-romano. Veamos algunos ejemplos que ayudarán a entender cómo discipuló la iglesia primitiva. Pablo le dijo a los corintios, por ejemplo, por tanto ruego que me imitéis. Poco arriesgado, ¿no? Es decir, imítenme. 1 Corintios 4:16. De los hermanos de Tesalónica se dice lo siguiente. Ahí está en letra más pequeñita, pero yo se lo voy a leer. De los tesalonicenses, que eso es 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 y 8, les dice Pablo, de esta manera habéis sido ejemplo a todos los creyentes, en lugar de discípulos, creyentes de Macedonia y Acaya.
porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, y no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Entonces, Pablo, en el primer versículo de 1 Corintios 4:16, os ruego que me imitéis, que imiten su discipulado. Ahora los tesalonicenses les dice que ellos han sido un ejemplo a todos los creyentes, por no decir a todos los discípulos. Veamos también que el apóstol Pedro manifestó esta verdad en otras palabras, pero lo manifiesta. Porque para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo de discipulado, para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro 2:21. Entonces, vemos que se utilizan otros términos, pero el sentido es igual, el de discipulado. Llámese Pablo, llámese Pedro, llámese Jesús. Los pasajes entonces que acabamos de mencionar, pues no tienen el término discípulo, pero dicho concepto está implícito, aunque no se mencione la palabra exactamente discípulo o discipulado. Anotemos aquí en nuestra pantalla que en el segundo siglo de esta era, segundo siglo del año 100 y pico, Ignacio de Antioquía, quien es un padre de la iglesia católica lo llama San Ignacio de Antioquía, utilizó el término discípulo para identificarse como un seguidor de Jesús, pues el discípulo seguía sus pisadas, ¿ya? Y entonces el ejemplo heredado por los apóstoles de formar nuevos discípulos, reproductores, perduró por los primeros 4 siglos y la iglesia asimiló ese modelo y lo transmitió a los nuevos conversos. Con mucha razón entonces, hay un historiador también muy famoso de estos primeros siglos que se llama Ron Bennett, y él escribe en uno de sus documentos lo que ustedes tienen en pantalla. Una comunidad que hace discípulos intencionalmente, a propósito, mejor dicho, proveerá la oportunidad para que los adultos en proceso de madurez espiritual, descubran y utilicen sus fuerzas y sus dones. Nótese pues que una comunidad que hace discípulos intencionalmente, con un plan, con un propósito, caramba, dice, va a ayudar a la madurez de esos creyentes, ¿ya? Para que utilicen sus fuerzas, sus dones. Los cristianos primitivos sabían que no era el conocimiento de la verdad, que aquí es donde nos confundimos nosotros, ¿no? Que no era el conocimiento de la verdad que los transformaba en discípulos, sino la aplicación de la verdad en sus vidas. Entonces, a veces porque yo me sé las 28 doctrinas, o porque yo hice el curso La Fe de Jesús y ya me la sé, entonces ya soy un discípulo. No, no. Una cosa es saber yo esa teoría, pero otra cosa es aplicarla en mi vida y reproducirla en otros. Eso sí es discipulado, eso sí es ser discípulo. Así que no es tanto lo que yo sepa como lo que yo aplique y viva en mi vida. Eso entonces sería lo importante. Esa fue la razón por la cual la mayoría de los miembros estaban inmersos completamente en todas las actividades de la congregación. Y voy a aclarar, ¿no? En el tiempo no se les decía miembros, discípulos, creyentes. Miembros somos hoy nosotros, sentaditos allá en la banca, arrulladitos, oímos el mensaje, amén, aleluya, gloria a Dios, y chao. Y no somos discípulos, miembros de banca. Uy, suena duro esto, ¿no? Bueno, tengo que ser un poquito crudo y directo para que podamos entender. Los padres apostólicos, los
padres de la iglesia primitiva, usan el término discípulos en diferentes formas. Por ejemplo, veamos, hay una epístola que se le atribuye a un padre de la iglesia llamado Diogneto, y esta fue escrita más o menos por allá entre los años 150 y 225, así que está entre el segundo y el tercer siglo, ¿no? Y él enfatiza y dice lo siguiente: no hablo de cosas extrañas, ni que yo esté comprometido en especulaciones irracionales, pero habiendo sido un discípulo de los apóstoles, él cuenta que fue un discípulo de los apóstoles, ahora me he convertido en maestro de los gentiles. Discípulo, no miembro de la iglesia, discípulo. Qué término tan hermoso, ¿no? Esto pues hablando de Diogneto y su epístola. Se han encontrado fragmentos, ¿no?, de sus escritos tan antiguos. Ignacio de Antioquía, a quien la Iglesia Católica llama San Ignacio, a comienzos del siglo I, él sí enfatizó lo siguiente, digo del siglo II, que la conversión es el resultado de la fe y seguidamente se inicia el discipulado. ¿Cómo les parece? Mientras que la perseverancia en la vida del discípulo es la prueba de la fe. Seguir fiel es la prueba de la fe, pero que la conversión es el resultado de la fe y sigue para iniciar el discipulado. Así que una vez bautizados, ya nos convertimos en discípulos. Eso es lo que quiere decir aquí Ignacio de Antioquía. La iglesia cristiana del siglo II continuó lo que los apóstoles enseñaron desde el Pentecostés, que cada persona al aceptar el evangelio se convertía automáticamente en un discípulo, automáticamente. Ignacio entonces de Antioquía, que ya lo mencionamos, dejó registrado este testimonio en una carta que él envió a la iglesia de Éfeso, y dice lo siguiente así en una oración corta: cuando los paganos encuentran a Dios, muy cortica, cuando los paganos encuentran a Dios, se convierten ¿en qué? ¿Alcanzan a leer por ahí? En discípulos. Los paganos se encuentran con Dios, se convierten en discípulos. Muy elocuente esto. Este es el plan de Dios para nosotros. Claro que sí. Entonces tenemos nosotros que en ese tiempo el discípulo estaba preparado como en los tiempos de los apóstoles. Aún incluso si era necesario sufrir el martirio, la persecución. En la siguiente lámina vemos nosotros que al siglo II se lo conoce como la era de los mártires. Pues en esa época una persona que moría por defender la fe cristiana, se le decía que era un mártir, el cual es sinónimo de discípulo de Cristo. Los que iban a los circos, a esos tormentos, discípulos de Cristo. Eso era el nombre que se le daba. Y la fe era tan genuina, eran tan bien preparados, que daban su vida con gozo. No gritaban, no se ponían rebeldes, no. Y la gente se aterraba de eso. Por eso hay escritos donde dice que cada mártir, cada cristiano que derramaba su sangre, parecía que esa sangre derramada era semilla, porque aparecían 1000 cristianos más. Qué lindo, ¿no? Poder llegar uno a esa fe así bien cimentada y esa conciencia de ser un discípulo del Señor dispuesto incluso hasta morir, ¿sí? Entonces, sinónimo de discípulo era mártir. Veamos otro padre de la iglesia, Justino Mártir.
Eso es por allá más o menos el año 166 después de Cristo. Se lo llama Justino mártir porque él sufrió el martirio con 6 de sus discípulos. Él tenía discípulos y él con 6 fueron martirizados. Estos valientes seguidores de Jesús desafiaron ante sus acusadores cuando les preguntaron si negaban a Jesús como rey y señor. ¿Qué dicen? A lo cual ellos respondieron lo que está en pantalla, que después de haber estudiado todas las doctrinas, habían llegado a la conclusión que la cristiana era la verdadera y que no estaban dispuestos a abandonarla. Y ante tal respuesta, pues fueron inmediatamente decapitados. Fueron 7 Justino y 6 discípulos. Mis queridos amigos y hermanos, este es un claro ejemplo de que los discípulos están dispuestos incluso a dar su vida, a sufrir el martirio por la fe en Cristo Jesús. Extraordinario. La iglesia primitiva nunca abandonó la enseñanza de formar nuevos discípulos que estuviesen comprometidos con la misión de reproducirse, pues discipular involucraba un largo proceso antes que simplemente el comienzo de aceptar a Jesús. Sí, yo creo ya, no, ahí no paraba, seguía un largo proceso. Y mientras la iglesia mantuvo el patrón de formar y equipar nuevos discípulos, pues creció impresionante y fue una amenaza en todos los rincones del Imperio Romano. Pues tanto que ya cuando Constantino aparece, dicen los escritos de ese tiempo, y para ese tiempo es mucho, que los cristianos pasaban de 1 millón de personas en el imperio. Para ese tiempo 1 millón es mucha gente, mucha gente. Así que un ejemplo de ese crecimiento puede ser el mártir Policarpo de Esmirna, que ese es otro padre de la iglesia. Y pongamos en pantalla Policarpo de Esmirna, quien murió más o menos por allá en el año 156. Y de él se dice entonces, y eso lo dice Irineo, que Policarpo fue discípulo de Juan el Apóstol. Discípulo de Juan el Apóstol. Nótese que todos estos padres de la iglesia comenzaron siendo discípulos de otro. Algunos consideran a Policarpo como la continuidad del verdadero discipulado entre los apóstoles originales y el inicio del siglo II. Así que, imagínense, él alcanzó a conocer a Juan, el discípulo, fue su discípulo. Estos padres de la iglesia utilizaron mucho ese término, discípulo. ¿Ya? Así en la Biblia, muy temprano se deja de utilizar ese término. La iglesia primitiva se transformó entonces, pongamos en pantalla, en una escuela de discípulos antes que un centro de entretenimiento para miembros. Debido a este hecho, la iglesia tuvo presencia en el mundo, no de edificios, porque ya hemos dicho en otros temas que en los primeros 3 siglos no se construyeron iglesias. Las reuniones eran en las casas iglesia, pero no se construyó iglesias. No hay restos arqueológicos que lo comprueben. Y debido a este hecho, entonces, pues no hubo edificios, no hubo liturgia, todo era tan sencillo, sino había una fuerza irresistible de espiritualidad manifestada en el testimonio de cada cristiano ante una sociedad fraccionada, corrompida, decadente, que anhelaba algo mejor en medio de todo. Los cristianos predicaron públicamente, sin ser autorizados, obviamente, por el Imperio Romano, porque en sus congregaciones, en sus casas iglesia, fueron equipados para hacer brillar el Evangelio en las tinieblas a través del servicio a la congregación y a la comunidad local. Ese fue su gran secreto.
Quiere decir entonces que el cristianismo avanzó sin recursos durante los primeros siglos de esta era. No habían capitales, no habían bancos, no se proyectaban grandes edificios, grandes construcciones, no. Eso no interesaba, interesaba era formar discípulos y predicar, reproducirse. Sin embargo, que no tenían dinero ni templo ni nada, fue incontenible su progreso. Y ante este hecho, entonces nos surge una pregunta, anotémosla. ¿Por qué en los siglos 2 y 3 después de Cristo el discipulado se mantuvo invariable tal como fue en los tiempos apostólicos? ¿Por qué? Hombre, porque los líderes de la iglesia nunca cambiaron la estrategia que Jesús enseñó a sus seguidores y que la leemos ahí en pantalla, Mateo 28, 19. Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos. Que no dice, bueno, vayan y predíquenle a la gente. No, haced discípulos. No solo creen, sino que se entrenan para un discipulado, para formar a otros, ganar a otros. Hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que tenemos nosotros aquí la respuesta. ¿Por qué en los siglos 2 y 3 el discipulado se mantuvo invariable, pujante, tal como fue en los tiempos apostólicos? Porque siguieron el consejo de Jesús, la estrategia de Jesús, hacer discípulos, no ganar cristianos, no ganar miembros para la iglesia, no, ganar discípulos, hacer discípulos. Y eso no es lo mismo, ser un miembro de banca, ser un discípulo. No, el discípulo imita a su maestro. Es un misionero impresionante. Uno de los requisitos para bautizar a un nuevo converso en ese tiempo era dar pruebas del discipulado. ¿Qué requisito exigimos hoy para que una persona sea bautizada? Cuando mis padres se convirtieron, el requisito en el tiempo era 6 meses estar asistiendo a la iglesia, guardando el sábado, diezmando y haber escuchado la serie de Daniel y Apocalipsis, las profecías. Pero fueron personas que nunca apostataron, nunca se fueron y fueron ganadores de almas. Yo me acuerdo mi padre cómo se transformó en un discípulo, en un misionero, después de que tuvo un pasado impresionante, porque fue hasta medio un espiritista. Entonces, esos eran los requisitos de hace 50 años, 60 años en la iglesia. Hoy, ¿cuál es el requisito? Alce la mano y venga entonces al bautisterio. Bueno, estoy exagerando tal vez, ¿no? Pero este tipo de personas, ¿qué preparación para ser discípulos? ¿Qué doctrinamiento tienen? ¿Qué fe fortalecida tienen? No, van 2, 3 sábados, no vuelven más a la iglesia. Aquí en Maranata tenemos más de 300 personas en un listado que no han regresado, bautizadas en los últimos 4 años. Bautismos todo el tiempo, pero la iglesia sigue en el mismo tamaño. ¿Por qué? Por eso. Porque los requisitos aquí son muy pobres. En ese tiempo, requisito para ser bautizado, mostrar ya que es discípulo. Tremendo, ¿no? Una cosa increíble. El recién convertido entonces aprendía a ser un verdadero discípulo a través de la instrucción que recibía en la congregación, pues el proceso era una mezcla de disciplina humana y gracia divina. Yo sueño con el día que en mi iglesia podamos tener una escuela permanente de capacitación a los nuevos bautizados. Vamos a ver cómo nos va. Con mucha razón, este historiador de la iglesia primitiva llamado Stephen McKinnon, él en uno de sus
escritos, sus investigaciones, escribió lo siguiente: antes de la ceremonia de admisión bautismal, el candidato generalmente participaba de un periodo de instrucción. Mientras la iglesia cristiana mantuvo la estrategia del discipulado, fue fuerte e invencible en todos los aspectos. Si era necesario morir, morían. Nunca inventó programas para sustituir lo que Jesús enseñó. No. Se puede decir que mientras la iglesia equipó a los santos para el ministerio, nunca se fosilizó ni creó espectadores, consumistas, miembros de asiento, miembros de banca. No, señor, jamás. Con mucha razón, otro investigador llamado Michael Henderson, él comenta y dice lo siguiente que ustedes tienen en pantalla. Ellos hicieron discípulos mientras Cristo edificó su iglesia y tal como Él lo prometió, la iglesia creció rápidamente en fortaleza y números. Ellos hicieron discípulos mientras Cristo edificó su iglesia. Así que Dios hace su parte, pero cuando nosotros hacemos la nuestra. Así es. Cuando una iglesia no hace su parte, pues Dios tampoco va a hacer la suya en cuanto a la ganancia de almas, el engrandecimiento de su obra. Tremendo, ¿no? Los cristianos de ese tiempo, mis hermanos, ellos entendieron que la predicación del evangelio era una empresa divina. Por lo tanto, ni la persecución, ni lo económico, nada de eso detuvo el crecimiento de la iglesia en todo el imperio grecorromano. Pues las conversiones no se sumaban, no, sino se multiplicaban en grandes números. Por eso creció tanto la iglesia primitiva. Esta estrategia de hacer discípulos era, ¿cómo la llamaron? Cíclica. Algo cíclico es que arranca en un punto, da la vuelta y vuelve al mismo punto. A ver cómo lo explicamos. Un erudito cristiano contemporáneo cree que las etapas que los líderes usaban para ser discípulos eran estas. Pongámoslas en pantalla para ver si podemos entender esto de cíclico. Actúa, o sea, hazlo. Hazlo con otros, ¿no? Asóciate con otros. Actívate. Deja que ellos lo hagan. Y multiplícate. Déjalos que repitan el proceso. O sea, que actúen, que se asocien para hacerlo con otros, que se activen, dejen que otros lo hagan también y multiplícate. Dejar que siga el proceso, que esos nuevos se transformen en discípulos, hagan nuevos discípulos y sigue así. Es un proceso cíclico. Volvemos siempre a lo primero. En cada nuevo discípulo, este método se repetía. Y por eso creció tanto la iglesia. Como se manifestó anteriormente, el discipulado cristiano no emergió de un vacío existencial. No. Pongámoslo en pantalla. Este se formó en un momento histórico por un personaje real llamado Jesús. Sí, Jesús es el que forma, da origen a este proceso no existencial, vacío, no, real, concreto. Y la iglesia primitiva recordaba esa historia con pasión por medio de la predicación, el poder que Cristo le había conferido a sus seguidores antes de partir para ir al cielo. Eso era lo que modelaba y le había conferido efectividad a esa instrucción de sus nuevos discípulos. Él entrenó básicamente unos discípulos y ellos entrenaron a otros. Jesús era una persona viviente entre ellos porque se acordaban de lo que él hizo y ellos hacían lo que él hizo. Por eso se llama uno discípulo de Jesús.
Si yo hago lo mismo que Jesús, soy su discípulo. Mientras tanto, pues no hay razón entonces para estar como miembro de una iglesia. Alentando banca. Esto no fue así en la iglesia primitiva. La gente se daba cuenta por el testimonio de las palabras, de los hechos, del poder de Dios, del poder de Jesucristo a través de sus discípulos. Y modelar a los nuevos conversos en discípulos pues fue un proceso donde los líderes enseñaban a los neófitos, a los nuevos, a reproducirse en otros. Y este proceso no era solo teórico, sino, como lo hizo Jesús, práctico. En el siguiente cuadro vemos que el maestro salía con ellos a testificar en medio del peligro y la muerte. Todo el tiempo estuvo amenazado. Un discípulo para reproducirse tenía que ver a su maestro en el campo de la acción y en contacto con las personas. Siempre salía con ese en mente, como Jesús lo hizo, como mi Señor lo hizo, yo lo voy a hacer también. Así lo hizo Pablo con Timoteo, Silas y otros más, tal como lo relata el libro de Hechos, que es lleno de experiencias de nuevos creyentes, fruto del discipulado, y modelar a los nuevos convertidos en discípulos, caramba, implicaba descubrir sus dones y ayudarlos a que trabajaran para el Señor. Está comprobado pedagógicamente, sea métodos de enseñanza, que los valores que se transmiten a los alumnos son más efectivos cuando el maestro modela, hace de modelo, ejemplo, y lo hace con ellos. A ver, repito esto. Está comprobado por métodos de enseñanza, de pedagogía o andrología, que es para adultos, que los valores que se transmiten a los alumnos son más efectivos cuando el maestro modela, da ejemplo y lo hace con ellos para que aprendan. El poder del ejemplo es algo increíble en todos los campos, en todos los niveles. Veamos que un dirigente y escritor de la iglesia primitiva, conocido como Cirilo de Jerusalén, esta es la imagen que lo representa en internet, el cual vivió al final del siglo III y comienzos del IV siglo, dejó un claro testimonio al afirmar que el término discípulo se usaba en las iglesias de Jerusalén en su tiempo. Este personaje dijo: siendo ya discípulos del Nuevo Testamento y hechos participantes de los misterios de Cristo, ahora por llamamiento y más tarde por gracia, siendo ya discípulos del Nuevo Testamento. Así que ese término se usó en los primeros 3 siglos frecuentemente por los líderes, por los padres de la iglesia. Y se sabía que era un término para una misión muy sagrada, muy especial. Se puede confirmar entonces que históricamente, a comienzos del siglo IV, año 300 y pico, la iglesia le daba mucha importancia al discipulado, total importancia, pues por este tiempo a los nuevos conversos se les animaba a testificar como lo hicieron los apóstoles, y los apóstoles lo hicieron como lo hizo Jesús. Esto es una cadena. La costumbre de testificar se originó en los albores del cristianismo, comienzo del cristianismo, y como fue demostrado, la iglesia mantuvo este patrón con los discípulos a comienzos del siglo IV. Por 3 siglos se pudo mantener esta práctica, este desafío. La Iglesia Católica ya para el siglo XI, por ahí el año 1000, tuvo un cisma, que se llama el cisma de Oriente. O sea, se dividió en 2, la Iglesia Ortodoxa griega y la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Y resulta que esta Iglesia Ortodoxa griega se la llama la Iglesia de Oriente,
que es la que más o menos en estos países comunistas ha logrado sobrevivir, porque el socialismo, el comunismo por lo general son ateos, pero ha sido la religión desde el año 1000, más o menos, en la religión popular de estos países allá en el Oriente. Esta iglesia no utilizó el término discipular, pero, pongamos el cuadro, pero los dirigentes introdujeron la palabra iniciación. ¿Qué significaba o qué significa iniciación? Pues era un sinónimo de discipular, de iniciar. O sea, el proceso que le llevaba a una persona desde el momento de su conversión hasta la hora de su bautismo. O sea, su iniciación, su discipulado, su formación como discípulo era antes del bautismo en la iglesia ortodoxa griega, como se llama, o la iglesia de Oriente. En el siguiente cuadro, entonces, un especialista de la iglesia primitiva comenta, el rito de iniciación fue público, involucraba toda la comunidad, pues este se efectuaba durante la Pascua, después de un largo periodo de instrucción. Después de un largo periodo de instrucción, el rito de iniciación o de discipulación, después de un largo periodo de instrucción. Y era por una época que se efectuaba durante la Pascua. Así que parece que duraba como un año este proceso de formación, de instrucción, lo llama la Iglesia del Oriente. Entonces, la Iglesia del Oriente aconsejaba bautizar solo durante la Pascua. En varios documentos antiguos del siglo II al siglo IV después de Cristo, se encuentra la palabra iniciación en lugar de discipular. Sin embargo, eso no cambia el concepto de que los apóstoles legaron a sus sucesores, ¿no? Es lo mismo con términos diferentes. Así que vemos que no solamente por el lado del cristianismo católico, porque es que la iglesia primitiva desemboca después de Constantino a formarse en la iglesia católica. Así, por ahí oigo a veces un sacerdote que él cree que de Jesús, de Pedro, está la iglesia católica. Error, no es así. Durante los primeros 3 siglos, la iglesia le dio énfasis a la testificación y confesión del nombre de Cristo, pero no se llamó católica. Por eso Jesús manifestó lo siguiente, pongámoslo aquí para poderlo leer. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, nótese, se utiliza otro verbo, confesar delante de los hombres. Se reemplaza por discipular. Cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. O sea que la persona que llegaba al bautismo debía confesar y testificar ante los paganos a costa de su propia vida. Con mucha razón, otro escritor llamado Oscar Cullmann sugiere que el verdadero cristiano, guiado por el Espíritu Santo, nunca niega a Cristo ni lo llama anatema. Ahora, las palabras del apóstol Pablo, que pondremos a continuación acá, ratificaban lo que manifestó Jesús. Si confiesas con tu boca, eso es parte del discipulado, confesar con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que le levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se cree para salvación. Romanos 10, 12 y 13. Los cristianos debían testificar
y confesar el nombre del Señor Jesús todo el tiempo. Desde el momento en que una persona aceptaba a Cristo, empezaba a confesar su nombre a todos con los que se relacionaba, con todos los que le rodeaban. Al momento del bautismo, el nuevo converso confesaba públicamente que Jesús era el Salvador. Públicamente. No deben existir bautismos privados, secretos. Cuando estuve en mis primeros años de ministerio, hubo personas que me pidieron bautismo privado. Nunca accedí a tal cosa. Incluso cuando era en Río, alquilábamos algún transporte y llevábamos hermanos que fueran testigos, porque es que el bautismo no es sumergirse en el agua de la persona, es el símbolo de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús, la muerte y la sepultura del pecado y nacer a una nueva vida. Pero no es que en el agua hay algún poder, no, ¿y por qué hacerlo privadamente? No, hay que hacerlo públicamente. ¿Por qué? Porque es como decir, señores, señoras, yo hoy, Miguel Ángel, les publico que el Señor ha transformado mi vida, que ahora soy una nueva persona, una nueva criatura, que ahora en adelante soy un discípulo del Señor. Y estoy bautizado. Eso es lo que significa el bautismo. Y la iglesia primitiva así lo practicaba, así lo creyó. Así que al momento del bautismo, el nuevo converso confesaba públicamente que Jesús era el Salvador. Sin embargo, el catecúmeno, el que está en la iniciación o el que estaba en el discipulado formándose antes del bautismo, aprendía a confesar el nombre del Señor ante los inconversos, o sea, a discipular ya, a predicar ya. Y si fuera necesario, lo hacía aún a costa de su propia vida, como ya lo vimos, cuando las autoridades lo obligaban a negar el nombre de Jesús. Entonces, ya para terminar hoy esta parte de nuestra temática tan hermosa, me surge una pregunta y quiero que ustedes y yo la reflexionemos. Pongámosla. ¿Estamos cumpliendo la orden del maestro? Por tanto, id y haced discípulos. Y después sí bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Estamos cumpliendo la orden del maestro? ¿O nos bautizamos y ya quedamos? Serio, ¿no? Serio el compromiso. Yo sé que el Espíritu Santo desea que le demos la oportunidad de ser utilizados, formados. Y ustedes, si no son de la Iglesia Maranata en donde están, lleven estas ideas de que antes del bautismo las personas sean entrenadas en la testificación, en la confesión del nombre de Jesús como mi Salvador, como mi transformador. Qué lindo será. Vendrá un nuevo día para nuestras iglesias. Indudablemente, estamos cumpliendo la orden del Maestro. Nos queda esta pregunta esta tarde. Y bien, aunque no ha sido tan usual entre nosotros tener preguntas, hoy lo voy a hacer. Si hay alguna pregunta respecto al tema de esta tarde, usted puede abrir su micrófono y con todo gusto, claro, por supuesto, le vamos a dar la oportunidad. ¿Hay alguien que tiene alguna inquietud, alguna duda o algún aporte sobre el tema de esta tarde? Bueno, están muy tímidos, muy calladitos, o como decía siempre mi profesor, ¿no? ¿Entendimos todo muy bien o entendimos nada? Don Carlos Eno San Clemente, San Miguel, usted que ha sido tan fiel asistente, cuénteme cómo le han parecido estos temas.
Pastor, pues es muy interesante. Yo tengo como una experiencia ahorita porque, pues usted yo creo que es testigo de lo que me ha pasado, que siendo diácono igual me llevaron a participar en MIPES, pero realmente yo no me sentía como capacitado para desarrollar allí y desarrollar las dos actividades. Pero Ah, yo a diario, con toda la capacidad que estoy recibiendo, a diario voy cogiendo, como se dice popularmente, cogiendo cancha. Y con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, yo creo que en poco tiempo yo voy a ir haciendo cosas muy positivas a ser un discípulo. Qué con la ayuda lindo, de Dios. qué lindo. Sí, señor. Yo voy a ser atrevido esta tarde y voy a sorprender a Florecita del Campo, porque hace unos meses atrás nos conocimos, ella está haciendo el curso La Fe de Jesús. Florecita, ¿usted todavía no ha recibido el bautismo o ya recibió el bautismo? No, pastor, precisamente quería hacer esa pregunta porque escuchaba ahorita que tú que uno hacía 6 discípulos bautizarse. Resulta que yo tengo pareja, pero yo no soy bautizada. Entonces, yo la otra me iba a bautizar y la hermana Melfi, ella pensaba que yo era casada y me dijo, tú no eres casada. Yo le dije, yo no soy casada. Entonces me dijo, ¿cómo así? Ella me dijo que así yo no podía. Bueno, parece que tenemos problema con la comunicación, ¿no? Se Sí, lo nos que fue. pasa es que estoy lejos, en un pueblito donde casi no entra la internet Ah, y ya. que tuve que Pero, venir este fin de semana. Entonces, pero ¿sabe por qué yo le llamé la atención a usted? No, no por ese problema personal, no, sino porque usted antes de ser bautizada se está capacitando como discípula, aprendiendo muchas cosas que la mayoría estamos aprendiendo desde muchos años después de haber sido bautizados. En cambio, usted empezó por donde es, saber que es ay, gracias. discipulado. Sí, sí, yo me Para... siento feliz de cada día de escuchar a todas las otras integrantes del grupo Guerreros de Oración, aunque no soy bautizada, yo ya los considero mi familia espiritual. Y Claro. yo me siento muy feliz porque yo siento que yo he ido transformando mucho mi carácter, tanto espiritual como materialmente. Gloria a Dios. Y, y con las personas que yo pueda hablar y comparto lo que he aprendido. Y cuando encuentro personas con atribulaciones, le pido a Dios que me dé sabiduría y les imparto conocimiento, oración y les doy una inducción de cómo eh, aferrarse a Dios para salir adelante lo que estén viviendo o padeciendo. Lindo su ejemplo. Todavía sin ser miembro de la iglesia, ya es discípula, ya está discipulando. Amén. Dios me la bendiga. Firme y adelante. Todo tiene solución, ¿no yo? Todo tiene solución. Amén. Sí, Adrianita, estoy orando, pastor, por eso, porque yo tengo fe que mi compañero me da respuesta en el momento oportuno, que Dios lo crea, que él se vaya a casar conmigo. amén, amén. Así será. Adrianita Lozano tiene una manita levantada. La Eh, escuchamos. sí, muy buenas tardes, pastor, a todos mis hermanos y amigos que están en este espacio. La inquietud que tengo está relacionada con un tema que he venido como reflexionando hace unos días y tiene que ver con el discipulado. Yo soy maestra, trabajo en la Universidad San Buenaventura y de alguna manera siempre que estoy en clase y salgo de clases, y se filtra o se permea
textos bíblicos en mi trabajo, sin ser docente de teología, ni mucho menos, soy docente de literatura. Pregunto si yo estoy haciendo discipulado en el momento en que encauzo también, aparte de mi trabajo de textos literarios, hago estudios también con textos bíblicos y voy mostrando la verdad, digamos, bíblica a partir de un análisis literario. Quiero decir, ¿estoy haciendo discipulado allí? ¿O el Perfecto. hacer discipulado necesariamente me invita a salir de mi contexto profesional y asumir lo que hacían los apóstoles? Ir, Muy, tocar las puertas, llevar las buenas nuevas. Me pregunto es eso, ¿uno puede estar haciendo discipulado a partir de su campo profesional? sí, hubo unos capítulos anteriores, hermanita Adriana, en donde dimos ejemplos, hablando de grupos pequeños, que el jardinero puede planear ir a un parque, arreglarlo con la ayuda de los hermanos, les enseña de algún vecino, arreglarle su jardín, es la enfermera, ir y visitar hogares donde hay tal vez enfermos, donde hay que hacerles hidroterapia, etcétera. Entonces, usted, por ejemplo, tiene en su campo un cultivo extraordinario porque hay belleza literaria en la Biblia. Entonces usted les puede poner, como lo está haciendo ya, trabajos de análisis Sí. literario, ya sea en los libros poéticos que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares de los Perfecto. Cantares, algunas fracciones, se inventa usted algunas preguntas sobre ese Ujú. pasaje, se las formula para que ellos las Sí. desarrollen. Usted tiene un discipulado ahí hermosísimo, ya sé que lo está haciendo, ese en su campo, sin necesidad de salirse de su campo, así es. Cada uno Ah, con sus dones, con sus talentos que Dios le ha dado, así es, perfectamente. ya, ya, perfecto. Sí, Muchísimas muy gracias, bien. pastor. Muy Un amable. aplauso, un Gracias. aplauso. Y tiene un lindo porvenir ahí. Muy amable. Usted me recuerda algo, en alguna época de mi vida aquí, yo enseñé, imagínense, sociología y antropología aquí en la Sí, Universidad Antonio Nariño y son materias ateas y evolucionistas. sí, Pero sí, totalmente. mostraba yo esa parte, pero mostraba la creacionista. Entonces, uno tiene esas oportunidades muy lindas y no falta el alumno que decir, oye, pero ¿cómo así? Yo creí que todos los sociólogos, antropólogos eran ateos, eran evolucionistas, pero yo noto que usted es creacionista, pero firme. Y esos argumentos suyos, caramba, Sí, sí, no sí. tienen para dónde echarlos al piso. Bueno, algunos decían eso. Así que, hermana Lozano, usted tiene ahí un campo hermoso, lindo, con juventud. Bueno, Gracias, pastor. ¿alguien más quería opinar? Han sido muy lindas sus opiniones, sus participaciones. Y si no, pues vamos a dar oportunidad a una oración de gratitud al Señor por el tema de esta tarde. Adoptemos una actitud de reverencia. Nuestro Padre, qué hermoso es ver la metodología de Jesús y saber que la podemos aplicar en nuestras vidas. Gracias por los testimonios de esta tarde. Espíritu de Dios, aquí estamos, dispuestos a ser transformados, a ser discípulos en el campo en donde estemos. Utilízanos, por favor. Que no queden saco roto estos análisis, estos conocimientos. Gracias por ellos. En el nombre sagrado de Jesús. Amén. Amén. Bueno, queremos Amén. anunciarles Amén. que nuestro próximo tema, nuestro capítulo número 6 sobre este tema de orígenes del discipulado cristiano será ¿por qué la iglesia dejó de discipular? Ahora vamos a ver la otra cara de la moneda. Están invitados.